Dicen que los inmigrantes reciben demasiadas ayudas sociales, que se aprovechan del sistema público, que se quedan las viviendas sociales y que por eso los servicios públicos están saturados. Este es el discurso que escuchamos cada día. Y es un discurso que conecta con un malestar real, porque cada vez más gente siente que vive peor que sus padres, que se deja el sueldo para pagar la casa, que cuando va al ambulatorio o al hospital tiene que esperar más, que es más difícil conseguir una beca o acceder a una ayuda pública. Frente a ese malestar, la derecha busca un chivo expiatorio y lo encuentra en la inmigración. Usted ha empleado 3.000 millones de euros de los españoles, que no sobran a los españoles, para atender a 57.000 ilegales que entraron en España en el año 2023. Y esto tiene consecuencias, tiene un efecto llamada brutal. Básicamente te dice, los recursos son escasos y los extranjeros ejercen mucha presión sobre el sistema. Parece casi un programa económico. Echamos a los inmigrantes y así habrá más casas, más médicos, más ayudas para los autóctonos. Pero todo esto es una cortina de humo. El problema no es la inmigración, sino algo mucho más profundo del que nadie habla: la desigualdad económica entre los de arriba y los de abajo. Y de eso vamos a hablar hoy. Antes que nada, si te está interesando, te pido que apoyes el canal. Dale like, suscríbete y compártelo. Eso nos ayuda un montón a seguir haciendo más contenido como este. Más allá de las noticias sobre crimen y delincuencia, la idea fuerte de la nueva derecha es sencilla: no hay recursos para todos. Inmigrantes y autóctonos están compitiendo por los mismos recursos que son escasos, y eso hace que cada vez sea más difícil prosperar y tener un futuro digno. Pero esto es simplemente falso. No es verdad que haya recursos escasos. En los últimos años, España ha crecido más que casi toda la eurozona. El problema no es que falten recursos ni que se los lleven los inmigrantes. El problema es que esa riqueza está cada vez más concentrada en pocas manos. Quien se está comiendo tu futuro y tus recursos no son los inmigrantes, sino los más ricos. Los datos son brutales. El patrimonio de los más ricos se ha multiplicado en estas 2 décadas, mientras que la mayoría apenas ha visto mejorar su situación. En 2022, el 60% de toda la riqueza estaba en manos del 10% más rico. El 1% controlaba el 22% de la riqueza. Mientras tanto, la mitad de la población apenas llega al 6%. El problema es que los ricos controlan y acaparan cada vez más activos esenciales de la economía: casas, energía, alimentos, agua, infraestructuras. Y a través del control de estos recursos, lo que están haciendo es chupar riqueza del resto de la sociedad. Si cada vez pagamos más por el alquiler, la hipoteca, la comida, la luz, es básicamente por esta desigualdad. Porque desde hace años lo que hacen los ricos es invertir en la compra de recursos esenciales y hacernos pagar un peaje cada vez mayor. Esto hace que una parte creciente de nuestros esfuerzos acabe en sus bolsillos. Los alquileres, la factura de la luz o los gastos del supermercado son ingresos pasivos que van a los bolsillos de los ricos y que aumentan a un ritmo mucho mayor que la economía. ¿Y qué hacen con todo lo que ganan? Pues básicamente lo reinvierten en la compra de más activos esenciales, como casas o propiedades de empresas estratégicas. Esto alimenta un círculo vicioso que agranda la desigualdad. El caso más fácil de entender es la vivienda. Desde 2008 hemos asistido a lo que llamo el gran acaparamiento. En pocos años, más de 1,3 millones de pisos han pasado al mercado del alquiler. No se trata de nuevas construcciones. Son casas que familias trabajadoras perdieron o tuvieron que vender, y que han acabado, sobre todo, en manos de personas muy ricas. ¿Qué hacen con esos inmuebles? Pues básicamente los destinan a alquileres cada vez más lucrativos. Suben los precios y para una persona joven o trabajadora que quiere comprar un primer piso, se vuelve casi imposible competir con ellos. Y ojo, esta concentración de riqueza empeora con cada crisis. Durante la crisis de 2008, los gobiernos y los bancos centrales inyectaron mucho dinero en el sistema para evitar el colapso. En España, por ejemplo, el número de personas con patrimonios superiores a 30 millones de euros se duplicó entre 2007 y 2013. Y algo parecido ocurrió con la pandemia. Millones de trabajadores confinados
recibieron ayudas públicas para pagar el alquiler, la hipoteca, la luz. Pero la pregunta es, ¿a dónde fue a parar todo ese dinero público? Pues ese dinero terminó en las manos de los propietarios de las empresas eléctricas, de los supermercados, de los pisos, etcétera, etcétera. Esto hizo que los más ricos tuvieran de repente montañas de líquido, de cash, un dinero que desde 2021 han invertido en la compra de aún más activos esenciales como casas, tierras, empresas energéticas. Tras cada crisis, la concentración de riqueza es mayor, el coste de la vida más alto y la mayoría social se ve con menos capacidad de construirse un futuro digno. Pero el problema fundamental es que los más ricos no solo acaparan cada vez más patrimonio, además son los que menos impuestos pagan. El sistema de bienestar, como las escuelas, los hospitales, la vivienda pública o las ayudas sociales, lo sostenemos sobre todo los trabajadores, pagando IRPF, y cada cual paga según lo que ingresa, a fin de mes. Mientras tanto, los más ricos apenas pagan IRPF, porque su riqueza no está en salarios, sino en activos financieros e inmobiliarios, y además tienen 1000 mecanismos para evitar el pago de impuestos. El resultado es terrible. La riqueza se concentra en activos que no contribuyen al sistema público. Y esto es lo que debilita de verdad la sanidad, la educación o la vivienda pública. No porque seamos más gente, ni por los inmigrantes, ni por el crecimiento demográfico, sino porque una parte gigantesca de la riqueza no paga impuestos. Ante el empobrecimiento y el malestar que cada vez crecen más, las grandes fortunas saben bien el riesgo de que la población apunte hacia ellas. Por eso, a mí no me sorprende que algunos de los más ricos hayan girado en los últimos años hacia discursos basados en el odio y el rechazo a los inmigrantes. De hecho, son personas como Elon Musk y muchos otros quienes están financiando directamente a los partidos de ultraderecha, desde Donald Trump a Vox. Es una estrategia clásica, como la que los nazis emplearon hace casi un siglo. Desviar la atención pública creando un enemigo conveniente entre los sectores más vulnerables. Entonces eran los judíos, hoy son los inmigrantes. Así, las dificultades económicas se atribuyen a la llegada de extranjeros en lugar de al modelo económico extractivo que beneficia a una minoría. El drama de hoy no es solo el aumento de la pobreza, es también la pérdida de poder, de autonomía y de futuro para una parte cada vez mayor de la población, incluida buena parte de quienes aún se perciben como clase media. Pero el tema es que hay alternativa. La humanidad ya ha corregido antes esta deriva. Entre los años 40 y 70, después de la Segunda Guerra Mundial, la concentración de riqueza en Europa se redujo drásticamente. Y esto es lo que permitió a nuestros abuelos y a nuestros padres vivir cada vez mejor. ¿Cómo? Pues con impuestos altos a los más ricos, con el control público de bienes y de servicios esenciales, y con políticas que ponían la inversión productiva por encima de la especulación. Hoy necesitamos una agenda similar. Hay quien dice que este tipo de mensajes van en contra del crecimiento y de la prosperidad. No es verdad. La pregunta es, ¿crecimiento para quién? Pues básicamente, crecimiento sí, pero para la mayoría, para la gente trabajadora que paga impuestos y sostiene el conjunto del sistema. Y lo contrario con la riqueza improductiva. Los ricos tienen que pagar impuestos si queremos frenar este círculo vicioso y poder construir vidas dignas para la mayoría. Puede parecer difícil, pero no hay alternativa. O reducimos la desigualdad, o la vida será cada vez más cara, más difícil y habrá más pobreza para más gente. El problema no es la inmigración. No hay falta de recursos. El problema es que cada vez están peor repartidos. Y eso pone en peligro tu futuro y el de tu familia. Si queremos salir adelante, la solución está clara. Menos impuestos a los trabajadores, más impuestos a los ricos. Compártelo con tus amigos, con tu familia y con la gente a la que quieres. Gracias y hasta la próxima.